Reitero la bienvenida, buenos días. Vamos a ver el día de hoy a un autor que se planta frente al debate que hemos estado siguiendo desde el inicio del semestre hasta ahora, y nuevamente por parte de la pregunta fundamental que yo les he señalado, que digamos es la base de la construcción de toda la teoría política y la filosofía política de la modernidad. Y la pregunta fundamentalmente es, ¿por qué los hombres obedecen? Es decir, ¿por qué asumen que hay alguien que manda y que hay una gran masa de personas, pensando desde luego ya en la estructura de las sociedades burguesas masivas? ¿Por qué hay un gran conjunto de personas, miles, millones de hombres, decía Etienne de la Boétie, como vimos en su lectura, que obedecen desde uno, ¿se acuerdan? ¿No? No, este autor es Herman Melville. Este autor es inglés y va a estar discutiendo con varios autores de su época, como todos los autores, pues evidentemente discuten, debaten con sus contemporáneos. Va a estar debatiendo fundamentalmente con Leibniz y Locke, ¿no? Son los dos referentes que tiene, y fundamentalmente le preocupa entender cómo es que surgen las sociedades y cómo en estas sociedades ocurre que hay organización, hay un cierto y relativo orden, y hay mando y hay obediencia, ¿no? Este autor, en un primer momento, fue tomado como pocos, ¿no? Por muchos. Sin embargo, fue uno de los primeros que articulan de manera muy potente o muy poderosa la de la política con la lógica de la economía. Eso es inédito en la historia de la teoría política, y por eso es tan relevante este autor, Melville. Escribió un texto que se tituló La fábula de las abejas. Un texto muy, digamos, literario para los estándares de la época y quizá todavía para los de ahora si pensáramos en un texto de teoría política como tal. ¿Cuál es el fundamento y cuáles son las preguntas que están detrás del pensamiento de Melville? Bueno, hay un conjunto de ideas que vale la pena reflexionar y que están detrás de su teoría. Él se está preguntando cómo es que el mando y cómo opera la obediencia, ¿no? Va a plantear que, a diferencia del esclavismo, la Grecia antigua, piensa en ese modelo, el problema del esclavismo es que puede ocurrir lo que pasó en Esparta, decía Melville, ¿no? ¿Qué pasó en Esparta? Bueno, que tenía ilotas y tenía extranjeros, a los metecos, y una sociedad guerrera como la espartana llegó a tener, decía Melville, tantos esclavos como dueños de esclavos, ¿no? Entonces, llegó a la paradoja de que los dueños tenían que estar cuidando todo el tiempo a los esclavos para que no se rebelaran, ¿no? Entonces, había un problema de organización y desde luego es la fuerza la que mantiene el orden en este tipo de sociedades. Y no funciona, hay un enorme recursos, fuerza, energía para tener controlados a los esclavos, ¿no? Ahora bien, dice Melville, tampoco es conveniente pensar en un modelo de mando del feudalismo, donde aparentemente los sujetos son libres, pero en realidad no lo son. Entonces, nadie es libre en el medievo, tema medieval, porque hay un señor que está constantemente abusando de los débiles y constantemente hay rebeliones, constantemente hay pactos que deshacen reinos, construyen otros, amplían, reducen, y eso desde luego provoca un malestar y una completa y constante resistencia de los individuos a aceptar el mando de quienes le someten. ¿Cómo entonces pensar el mando y la obediencia? Dice Mendy. Él desde luego va a seguir a Hobbes, conoce muy bien la obra de Hobbes, y va a pensar desde Hobbes y va a decir, bueno, a ver, Hobbes nos dice que el hombre es el lobo del hombre, ya lo vimos esto, ¿no? Y el hombre se mueve casi siempre por instintos de maldad, por instintos de egoísmo, por instintos de violencia que lo llevan a querer dominar a los otros. Siempre hay esta pretensión de los sujetos,
que son racionales, que son libres, que son iguales, y que en el estado de naturaleza, recuerden ustedes, nos decía Hobbes, pues andamos todos matándonos unos con otros, ¿no? Buscamos quitarle lo que tiene el de enfrente por mera envidia, por puro egoísmo, ¿no? Ponían aquí, compañeros y compañeros, el ejemplo, ¿no? Hay dos niños juntos que no tienen todavía, pareciera una idea desarrollada del bien y del mal, del egoísmo y el altruismo, perdón, y aún así quieren quitarle el juguete o el dulce, ¿no? Simplemente porque lo quieren. Entonces, estas ideas o estas, digamos, observaciones empíricas directas, que es la forma en cómo Hobbes está planteando su teoría, nos va a llevar, o nos va a llevar a él a que las personas son malas por naturaleza y actúan siempre persiguiendo el objetivo de sus deseos, ¿no? Menville sigue en esto a Hobbes, pero él no se va a ir con la idea del pacto social o del contrato social. Desde luego va a rechazar de tajo a Locke, ¿no? Pero Menville va a pensar que efectivamente nos reunimos en sociedades, pero no es solamente a partir del miedo. Acuérdense que Hobbes plantea, o nos planteaba, como leímos en su texto, que las personas obedecen por miedo, ¿no? Acuérdense, la única manera de que los malvados repriman sus instintos malvados es que haya un monstruo lo suficientemente potente como para que reprima y, digamos, disuada al mal de cometer sus fechorías, ¿no? Sabe que hay alguien más fuerte que él organizado, tiene todo el poder punitivo, que además es legítimo, ¿no? Entonces el malvado se va a refrenar por esto, pensaba Hobbes. Menville piensa que eso es demasiado simple, demasiado lineal, ¿no? La mera fuerza no es disuasora de nada, ¿no? Porque el fuerte se siente como tal y sabe que puede vencer, sabe que puede escapar, sabe que se puede sustraer a la acción de la justicia. Entonces, no es el miedo lo que nos lleva al pacto, porque entonces, ¿qué estímulo podrían tener los débiles para pactar? Ser protegidos del malvado. El malvado puede solo organizar y ofrecerte protección, como ya ha ocurrido en el medioevo, piensa Mendy. Entonces, no es el miedo, no es el temor lo que te va a llevar a obedecer necesariamente. Es algo muy, muy lineal, muy simple, sobre todo porque piensa que los hombres somos auténticamente racionales, somos demasiado astutos, piensa Menville, como para ser engañados solamente por el uso de la fuerza o disuadidos solamente por el uso de la fuerza. Las personas somos astutas. Piensen ustedes todas las estratagemas que seguimos todos los días para sobrevivir, ¿no? Pensaría Menville, hay personas que logran escapar de las cárceles, sobreviven a las guerras y todo es gracias a la astucia. Entonces la fuerza bruta por sí misma no es, digamos, suficiente para garantizar el orden social. Y aquí es donde entra toda la estructura que para muchos fue realmente sorprendente y no deja de ser fascinante leer a Menville sin, al menos yo, estar de acuerdo con lo que plantea. Pero vaya, independientemente de lo que yo crea que es irrelevante, en realidad lo que vemos es que sucede un conjunto de eh, cuestiones que están alrededor de Menville, sobre todo la parte económica, que le lleva a pensar en un esquema diferente de explicación. Menville va a recurrir nuevamente a la estructura mental de las personas, ¿no? Y se va a preguntar qué tanto las emociones pueden ser consideradas necesariamente como buenas o malas y tasadas así en la lógica de la moral pública vigente en su época. Por ejemplo, preguntaría, ¿ustedes qué creen en términos del ego, la envidia y digamos la avaricia? ¿Qué pensarían? ¿Son buenos valores o son malos valores? Si a ustedes les dijeran, oye, el egoísmo, el vicio, la avaricia, ¿no? ¿Tienen que prevalecer o no en la sociedad? ¿Qué dirían ustedes? Sí, adelante, Lisbeth. Pues yo considero que no deberían de prevalecer, porque siento que esos,
males, por así decirlo, son los principales que nos llevan a las guerras, nos llevan a que la gente actúe mal, mate a otra persona y así. Pero pues siento que también son inherentes al hombre como lo manejaba, como lo manejaba Hobbes, en este caso por la envidia. Bien, gracias, Lisbeth. ¿Alguien más que tenga alguna opinión al respecto? La avaricia, la envidia, el egoísmo, son cosas que deben prevalecer o que debemos extirpar de la sociedad. Adelante, Cristina. Buenos días, profesor. Pues yo considero que el que prevalezcan, comparto la opinión con mi compañera que participó anteriormente, haría un poco más difícil la convivencia entre la sociedad, pero tampoco creo que el, como el eliminarlo de la sociedad del todo sea como algo viable, ¿no? Porque incluso en algunas ocasiones, pues podría decirse que nos ayuda, como a lo mejor la avaricia nos puede ayudar a fijarnos metas, a ir como por una meta, no sé, siento que podría ser como bueno siempre y cuando pues no rebasemos límites y no perjudiquemos al otro. Bien, miren, Cristina va aproximándose un poco a Melville. ¿Quién más? Son cosas son valores, son pasiones que deberíamos erradicar, atemperar en la sociedad, o son deseables para la sociedad. ¿Quién pensaría o qué piensan al respecto? Sí, Daniela, adelante. No, no creo que sean como deseables para la sociedad, pero como lo mencionaron ahorita, que es algo inherente del ser humano, no creo que tanto sean como valores, más bien son como sentimientos que se dan alguna vez naturalmente en el ser humano. Creo que es difícil de eliminar eso. Bien, gracias, Daniela. Sharon, por favor. Exacto, o sea, realmente son cosas que el ser humano tiene por naturaleza, que comúnmente ante la sociedad muchas veces ha sido mal visto y sigue siendo mal visto. De hecho, la avaricia y la codicia y todo eso lo vemos desde la Biblia, con los con las 10 mandamientos ahora yo, con los 7 pecados capitales. Pero pues, ¿por qué ante la sociedad es mal visto? Porque de alguna u otra forma hace ver al ser humano como alguien malo, alguien que podría decirse es un ser de maldad y cosas por el estilo. Por eso es de que ante la sociedad es mal visto. El ser humano, como naturalmente pues, tenemos esas situaciones dentro de nuestra alma, por así decirlo, que nos hacen ser en algún momento avariciosos y codiciosos por lo que queremos tener o ser nosotros para nosotros mismos. Bien. ¿Por qué está mal? Porque pues al final la sociedad crea un estereotipo de un ser humano diferente. Muy bien, gracias, Sharon. Daniela. Sí, también creo que es eso de catalogar eso como un valor malo no le conviene de alguna manera que la gente quiera tener más o algo así. Nos pasa muy aquí ahora sí que en nuestra época, que los medios de comunicación, que obviamente son los que el poder maneja, que te hagan pensar que solo con tener con qué comer al día o una casita y así. Bueno, así esa idea de que la felicidad no está en las cosas, ¿no? Sino en lo poco que tienes y que lo debes de agradecer y ya con eso es como mantener al pueblo así como tranquilo, feliz. Ah, bueno, no tengo para comer mañana, pero soy feliz y tengo mi casita. Entonces, no sé si se entiende la idea. No, se entiende perfecto, Daniela. Ahora, Abigail, por favor. Buenos días, profesor. Bueno, es que estamos Abigail y Ok. habían tomado clases juntos, pero bueno, soy yo. Y bueno, yo también concuerdo con mi compañera Daniela respecto a que también, por ejemplo, o sea, en nuestro contexto social, el tener como que muchas cosas o tal vez como puede ser avariciosos, está mal visto, ¿no? Porque gran parte de la población apenas si tiene recursos, ¿no? Tal vez para comer
o tal vez para incluso llegar a sus trabajos, para el pasaje, para el transporte. Entonces, sí, tal vez, bueno, tal vez no considero que sea como un valor el no ser avaricioso, pero sí como una virtud, como de lo que estaría bien que la sociedad fuera, o sea, no avaricioso, sino más o menos como que tener lo suficiente y que sí, pues vivas bien, te puedas dar ciertos lujitos, pero no que necesariamente tengas a rebosar, como pues ciertas personas tienen. Eso era lo que quería decir. Gracias, Ariel. Eliezer. Buen día, profesor. Sí, me parece bastante interesante. Justamente yo estaba platicando anoche, haciendo un paréntesis con una amiga, y justamente cómo consider, o sea, cómo estos términos o esta concepción de la concentración de riquezas ha ido cambiando, ¿no? Vemos cómo ha ido cambiando en la sociedad y desde la perspectiva de los autores. Creo que este tipo de conversaciones entre nosotros nos acerca a justamente a ir entendiendo un poquito más. Creo que vamos a ir viendo esto en los siguientes autores, de la percepción de la concentración de la riqueza, que básicamente es capitalismo, ¿no? Y, y cómo de pasar de justamente en la terminología de avaricia a progreso. O sea, cómo pareciera que están bastante lejanos, pero yo creo firmemente que tienen como un mismo núcleo, como un mismo origen estos dos pensamientos, y aunque parecieran bastante contradictorios y bastante lejanos entre sí, digo, para mí tienen una esencia bastante similar, diría que la misma, ¿no? Entonces, eh, creo que es justamente esta parte de la sociedad que se ha ido alejando un poco de los valores religiosos y cómo ha cambiado, ¿no? También la concepción moral y ética de lo que es tener riqueza. Hoy lo podemos ver como, bueno, como escuché de varios compañeros, que no es correcto de cierta forma el ser conformista, ¿no? Se pudiera justificar con el conformismo, pero finalmente desde mi punto de vista es básicamente una avaricia que es justificada por la sociedad. Bien, gracias, Eliezer. Daniela, por favor, por último, para seguirlo. Pues bueno, no necesariamente estas emociones, estas virtudes, tienen que ser malas, pero al final de cuentas son necesarias. Más que nada, en parte porque son lo que nos hace humanos, la existencia humana, pero aparte porque si no existieran, al final de cuentas nosotros no tendríamos como tal una concepción de lo que es bueno o es malo. Por ejemplo, si no existiera la avaricia, ¿cómo sabríamos que el altruismo es bueno? Entonces se hacen como este tipo de concepciones entre lo que nos ayuda a nosotros como personas y lo que se puede decir que es malo, que no considero que sea malo, porque al final de cuentas, pues no, lo que como han mencionado mis compañeros, quizás esta avaricia o codicia por alcanzar tus metas te puede llevar a un lugar muy bueno, ¿no? Pero son realmente Si necesarios. la llevara a robar, Daniela, por ejemplo, ¿sería bueno o sería malo? ¿Mande? Si la llevara esa avaricia a robar, por ejemplo, ¿sería bueno o malo? Depende del contexto. O sea, si roba por avaricia, no es por hambre y necesidad, ¿no? ¿Sería bueno? Ajá. No, No sería bueno. no. Bueno, fíjense, les agradezco el ver todas sus intervenciones porque me permiten marcar y darles el contexto de cómo el debate político es también un debate moral y es un debate económico a partir de Menville, ¿no? Menville se va a enfrentar a una cuestión que él busca resolver. Hasta Hobbes, recuerden, Hobbes no considera el Estado separado de la Iglesia, ¿se acuerdan, no? Y toda la discusión todavía en la época, recuerden todavía del príncipe, a pesar de su realismo, está pensando en Dios y en la vinculación con la institución eclesial, y Etienne de la Boétie tampoco está separado del tema. ¿Por qué pongo así esta cuestión? Porque había un debate en ese momento en el que escribe Mendy respecto de cuál es el papel de Dios en la historia, ¿no? Es decir,
Si el mal existe y si el mal forma parte de la naturaleza humana, quiere decir, asumiendo la tesis creacionista, que Dios nos hizo así, ¿cierto? Si Dios nos hizo así, entonces hay dos posibilidades nada más. O Dios quiere que el mal exista, o Dios tiene una pasividad o incluso una complicidad en la existencia del mal. Solo existen esas dos posibilidades. Es decir, hay una aceptación pasiva de Dios, el mal existe y tú decidirás qué haces con él, o bien hay una complicidad por omisión, digamos, de que Dios no interviene cuando algún malvado o alguna malvada le está haciendo daño a los demás. No hay más opciones, pensaba Mendel, ¿no? Entonces, esa trampa es inútil para el pensamiento político y económico, pensaba Mendel, ¿no? Porque la solución será siempre teológica y no racional, no política. De tal forma entonces que Mendel le va a dar la vuelta y se va a salir de ahí y va a decir, esto no tiene nada que ver con Dios, esto tiene que ver con cómo nos relacionamos, cómo formamos una sociedad política. Evidentemente a Mendel le interesa una sociedad política ordenada, pero a diferencia de lo que la mayoría de aquí piensa, incluso asumiendo que algunas y algunos de ustedes dijeron, bueno, pues no es tan malo, ¿no? Si te lleva a perseguir y plantearte metas, pues bueno, Mendel va a pensar en general, no solamente que es parte intrínseca de la naturaleza ser egoístas, violentos, envidiosos, etcétera, sino que además es deseable. Así con todas sus letras, ¿eh? Es deseable que haya vicios, es deseable que haya egoísmo y es deseable que haya envidia. ¿Cómo justifica esto Mendel? En primer lugar, vuelvo a lo que había estado diciendo al inicio de la clase. Los seres humanos somos sumamente astutos, por lo que la fuerza bruta, la mera fuerza del Estado no basta para someternos, ¿no? Mendel va a pensar entonces que el origen del pacto social, el origen de cómo nos organizamos, se encuentra en la posibilidad de construir lo que él llama una trampa astuta. Si somos astutos, los seres humanos necesitamos una trampa que nos haga obedecer, porque no es ni la fuerza, no es solamente el conjunto de valores, no solamente es la ley, no solamente es esta racionalidad del sujeto, como pensaba Locke, ¿no? ¿Se acuerdan? La razón es la que nos saca del estado de guerra, una vez que ha sido degenerado a partir del estado de naturaleza donde todos somos buena onda. Y la cuestión, nos dice Mendel, es que son poco realistas estas teorías, ¿no? Lo real, lo históricamente existente, lo contingente que tenemos enfrente, es que todos los días nos levantamos queriendo algo. ¿Cómo empezamos a desear, ¿no? Pues deseamos lo que tenemos enfrente, ¿no? Es el principio de la simplicidad al que apelaba Marco Aurelio, el gran filósofo y rey, ¿no? Emperador, de hecho. Entonces, si las sociedades somos un conjunto de individuos egoístas, la pregunta que se hace Mendel es ¿qué hacemos con esto y para qué nos sirve? Es más, ¿es deseable o no? Y él va a decir sí. Ahora bien, para que los sujetos nos coordinemos, nos organicemos y vivamos en una sociedad, hay que pensar, dice él, en un tipo de artimaña que se base en lo que él llama la seducción del prisionero, de tal manera que éste participe y sea cómplice de su propio encarcelamiento. ¿Qué significa esto, ¿no? ¿Qué significa esta trampa astuta donde Mendel piensa que hay que asumir esto que él llama una artimaña que lleve a la seducción del prisionero? Y Mendel va a pensar, fíjense qué interesante, en un ejercicio que él vio en su época, ¿no? Él ve una trampa para un mono, ¿no? No sé si era un chimpancé o qué era, ¿no? Pero hay una calabaza que tiene un agujero, ¿no? Y tiene agujeritos que dejan ver que adentro hay un dulce. El simio o el changuito puede meter la mano abierta para sacar el dulce, pero el agujero es lo suficientemente cerrado como para que el simio ya no pueda sacarla con el puño cerrado y extraer el dulce o la recompensa que tiene ahí. Entonces, en ese ejercicio, piensa Mendel, el chango se ve impelido, una de dos, o a soltar al dulce o mantenerlo y asumir su trampa, ¿no? Es decir, que ya fue atrapado. Es un dilema muy complejo. A ese es el dilema al que nos enfrentamos los seres humanos todos los días. Nos han puesto enfrente un dulce que todas y todos queremos tener, pero que una vez que lo tomamos estamos atrapados.
O lo soltamos y nos liberamos, o lo mantenemos. Fíjense lo interesante además que piensa Menville, aunque no se lo van a poder comer, pero lo tienen. Entonces prefieres dejar la mano allá adentro con tal de tenerlo. Ahora bien, dice Menville, evidentemente somos más astutos que un chango, ¿no? Y evidentemente nos vamos a dar cuenta de cuando hay una calabaza y que nos va a atrapar esa calabaza. Entonces, él dice que debemos tener una trampa más astuta todavía que una calabaza, pero sobre todo, dice él, que la recompensa o retribución que se busca no sea material, no sea real. Porque si tú le ofreces a los sujetos humanos algo materializable, entonces, en el momento en que lo obtengan, se acaba la oferta y la demanda, por ejemplo, ¿no? Ya no hay retribución posible, ya no hay demanda, ya no hay deseo y se paraliza la sociedad. Fíjense hacia dónde va Menville, ¿no? Entonces dice él, lo que hay que buscar es evitar esa contradicción de que el fruto buscado no sea un fruto real, sino un bien imaginario, pero que sea tremendamente deseado. Si logramos constituir algo así, piensa Menville, los sujetos van a ir detrás de él porque es tremendamente seductor. Es esta trampa astuta, es la seducción del prisionero lo que estamos construyendo. Entonces, él va a decir que si no se da la condición del consumo, sino la satisfacción del deseo, es evidente que va a funcionar. Entonces, este bien imaginario, piensa Menville, que es ofrecido como equivalente general por la dificultad que tenemos de negociar por nosotros mismos, puede servir en todas las ocasiones que nos planteemos sin costarle nada a nadie. Esa es la magia del sistema, piensa Menville, ¿no? Ahora bien, los astutos creadores de la sociedad, va a pensar Menville, comprenden que los bienes imaginarios pueden ser, le llama a él, una especie como de moneda de intercambio universal para la represión de sí mismo. Es decir, las personas van a refrenar la envidia, el egoísmo, la maldad, solamente en función de que están buscando el interés particular a partir de la búsqueda de ese bien que es tremendamente seductor, pero que es imaginario, no es real. Fíjense cómo se piensan en dos economistas contemporáneos, que de hecho obtuvieron el premio Nobel, bueno, el equivalente al Nobel, se llaman, uno de ellos es Fisher, el otro no recuerdo su apellido, pero escribieron juntos un libro, búsquenlo, se llama Fishing for Fools, ¿no? Pescando por tontos, ¿no? Pescando tontos. Ellos piensan que justamente lo que te ofrece la economía contemporánea a través de la publicidad son engañifas que te hacen querer no objetos, sino las representaciones simbólicas de esos objetos, ¿no? Entonces, algo así está pensando Menville, pero en el ámbito del poder y desde luego ya en la sociedad protoindustrial en la que se ubica, ya está pensando en términos también económicos, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esas monedas de intercambio universal o esa moneda de intercambio universal que piensa él que es irrealizable, pero siempre deseable y siempre motor de búsqueda de los sujetos? Bueno, no son otras, sino que las alabanzas y la adulación, dice por un lado, y el desprecio por el otro. Fíjense la potencia psicológica que tiene esto. De alguna manera, Menville está anticipando una idea como la que va a tener Nietzsche, desde luego desde otra perspectiva y otra posición de conocimiento. Pero de alguna manera Menville piensa que el sistema de poder contemporáneo a su época era un sistema de seducción de los débiles para que se agrupen entre sí pensando o teniendo la ilusión de que se defienden a sí mismos y por eso se refrenan. Fíjense qué cosa tan potente, ¿no? Entonces, va a decir que esta moneda de intercambio universal, insisto, son, por un lado, las alabanzas y la adulación, y por el otro, el desprecio. Estos dos elementos antitéticos, podríamos decir, son el premio y el castigo mediante el cual los hombres se hacen maleables. Es una argucia que seduce a las personas hasta el punto que su desvelamiento tampoco no es una opción. Es decir, te puedes incluso llegar a dar cuenta de que ya estás en la trampa, pero es tan seductor la adulación, la alabanza, la salamería del poderoso hacia ti,
o de ti hacia el poderoso, porque esto es de ida y vuelta, o el desprecio social son tan poderosos que incluso dándote cuenta de la trampa en que estás, ya no la vas a poder o no la vas a querer negar, porque te va a generar más costos que beneficios. Entonces, dice él, civilinamente se alaba la inteligencia, la sagacidad, la racionalidad de nuestras almas. Se eleva pues un ideal ficticio y hasta él se proyectan las adulaciones y expectativas. Inmediatamente se definen el honor y la vergüenza según se esté cerca o lejos de este ideal. Las dificultades o dudas solo son valoradas con vistas a este ideal. Quien intenta con convicción aproximarse al ideal es alabado por encima de cualquier otra consideración, pero quien duda o no se muestra entusiasta es vejado y despreciado. Fíjense cómo Menville da en la clave de lo que ya nos decía el compañero. Esa es la esencia del capitalismo como tal. Es su espíritu intrínseco, ¿no? A ver, tú eres una persona progresista, emprendedora, no te van a decir egoísta, envidiosa y que buscas lo peor, ¿no? No, te van a decir, ay, qué trabajadora, qué disciplinada, qué entusiasta, cuántas estampitas juntas en tu vida, ¿no? Ahora que estamos en la edad de la certificación, ¿no? Mientras más diplomitas tengas, pues eres mejor, ¿no? Ah, y si no lo haces, pues qué bueno, ¿no? Eres improductivo, le haces daño a la sociedad, etcétera, ¿no? Todas estas, digamos, vicios se edulcoran y no se presentan como vicios, sino como virtudes. De tal forma que va a pensar Mendy, en el fondo no nos engañemos, dice, los vicios privados, y esta es una de sus frases más conocidas, y casi, y bueno, a veces no se sabe que fue Mendy el creador de esta idea, pero él va a decir, los vicios privados constituyen bienes públicos. Solamente a partir de los vicios privados es que la sociedad progresa y prospera, pero es muy descarnado aceptar que somos egoístas civiles. Entonces lo edulcoramos. Por eso la principal moneda de cambio, dice él, es la alabanza y la seducción. Del otro lado es el desprecio. Claro, una persona improductiva es despreciada, es un paria, ¿no? Incluso los excluimos, los dejamos ahí de indigentes, pues no producen, no merecen el respeto de la sociedad, merecen la lástima y la caridad, pero no el respeto y no la garantía, perdón, de la dignidad, en una lógica muy de este tipo, ¿no? Entonces lo que va a decir él es que muy pronto en las sociedades burguesas se va a dar entonces la emulación, esta exaltación de la competencia. No es mal vista ya desde Mendy la competencia, ¿no? Al revés, la gente se va a dividir por lo tanto en dos clases, según va a actuar o según se comporten las personas respecto de este ideal que ya está hipostasiado, ¿no? Es decir, cómo participas en la vida económica y política de la sociedad te define o como bestia inmunda, es decir, como parásito, paria, gorrón, etcétera, o bien como una persona progresista que estimula, produce, garantiza bienestar, es filántropo, etcétera. Todas las virtudes morales son asignadas para edulcorar y embellecer esto que en realidad es un acto de vileza, pero recuerden, Menville no está diciendo que eso esté mal, ¿eh? Lo que está diciendo es que es el mecanismo mediante los cuales, o mediante el cual, perdón, los poderosos se hacen del poder y te engañan para que sigas actuando de la misma manera. Y es tan seductor el tema, dice Menville, que aun cuando te des cuenta del engaño, es decir, que descubras, seas tan talentosa o talentoso, que digas, estos ya me pescaron, es tan seductor y tan poderoso el mecanismo mediante el cual funciona que ya no hay escapatoria. Más te vale mantenerte ahí porque de otro modo vas a pasar al lado de los parias, la vergüenza pública, el deshonor, la deshonra, etc. Entonces, lo que va a decirnos Menville en términos generales es que esto también de alguna manera requiere ser reproducido, ¿no? Se crea esta idea, va a decir Menville, del orgullo del sí mismo. Fíjense cómo esta ideología, visto desde fuera, te lleva a esta pretensión del sujeto que se hace a sí mismo, ¿no? El sujeto moderno que a partir de su inventiva, su creatividad, su disciplina, su sacrificio, su idea del orden, su ascetismo, progresa y contribuye a la sociedad. Esto que decíamos, ¿no? Fíjense cómo el lenguaje nos revela cosas, y no estoy, de verdad, lo digo con absoluto respeto a todas y a todos, pero de algún modo nos creemos el cuento, ¿no? Sí deseo, pero no tanto, ¿no? Me refreno.
¿Por qué? Porque si te desbocas, entonces también hay mecanismos de represión social para controlar. ¿Quién los pone? Pues los más poderosos. ¿Por qué? Porque el poderoso no va a querer compartir el poder contigo. Quiere que participes del discurso que le da poder. Fíjense hasta dónde llega Mendel, ¿eh? Va a decirnos, supongamos que hay un obispo muy rico, ¿no? Extremadamente rico. ¿Y se ha hecho rico de dónde? Mendel no se escandaliza, insisto, por esto, ¿no? Se ha hecho rico de robar, ¿no? Trafica con bienes de salvación, vende indulgencias, etcétera. ¿Qué pasaría si un sujeto va y le roba 50 chelines? Dice Mendel, pues está bien. ¿Por qué? Porque una vez que se lo robó, no se lo robó para guardarlos, se lo roba para ir a consumir. Y cuando consuma, va a ir a gastar. Y si gasta, mueve a la sociedad. Entonces, esta idea de que el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón es muy originaria o muy de origen de Mendel. Si yo robo a quien injustamente tuvo y pongo a producir ese dinero, pues a todo dar, ¿no? Porque además hay leyes, ahorita vamos a llegar a esa parte. Entonces, fíjese cómo nos dice Mendel, leo, de esta manera se habría creado el orgullo de sí mismo, que es quizá la trampa más seductora. Por ella se induce a los más vehementes, a los más resueltos y a los mejores a padecer 1000 inconvenientes y a someterse a tantas dificultades para gozar del placer de contarse entre los hombres de la segunda clase, es decir, de los más honrados, alabados, etcétera, y en consecuencia atribuirse a sí mismos todas las excelencias que siempre oyeron de ella. ¿Qué es lo que te vende esta sociedad? Prestigio. Vuélvete de la clase de los que mueven a la sociedad, vuélvete de los admirados, vuélvete de aquellos que son considerados los indispensables para que la sociedad funcione como tal. Y pongámosle una sanción severa a aquellos que vayan en contra de este discurso. Pero bueno, dice Mendel, esto suena muy bien, pero no funcionaría si no tiene adeptos, ¿no? Es decir, a diferencia de como piensa Hobbes, que es el miedo el que te va a tener retraído ahí en tu casa, chin, me va a caer la espada del poder del Estado. No, eso no funciona bien, porque puede haber rebeliones, piensa Mendel, y las hay todo el tiempo, puede haber golpes de Estado, ¿no? Puede haber sediciones, puede haber asesinatos del príncipe, eso ocurre todos los días. ¿Cómo hacemos para que esto funcione bien? Dice Mendel, bueno, hay que generar a los adeptos, a los de la primera clase, es decir, aquellos que no contribuyen, no garantizan movimiento, hay que convertirlos en lo segundo, pero no para que lo logren, sino para que crean que en algún momento lo van a lograr. Por eso piensa él que el gran reto de las sociedades, en estos términos, es generar adeptos que sean cómplices proselitistas, literalmente dicho, ¿no? Cada individuo, además de caer y aceptar la trampa, una vez que ya agarraste el dulce, pongámoslo así, en el ejemplo del mono, y te diste cuenta de que estás ahí, ha de ser impelido este sujeto, dice Mendel, a confabularse para extenderla a todos los demás. No basta con que tú caigas en la trampa, quieres llevar a otros para evitar la vergüenza de ser el único que cayó en la trampa. Es decir, tú te das cuenta de que te engañaron, chin, bueno, pues que otros también caigan para no ser el único menso, ¿no? Fíjense cómo esto se reproduce todavía hoy, digamos quizá de manera forzada, pero el ejemplo vale, cuando a la gente le preguntan respecto de algún gobernante que resultó una verdadera calamidad y una digamos, pues una traición a lo que planteaba en sus principios y postulados, esto ocurre prácticamente todo el tiempo, pero imagínense ustedes que un gobernante resulta un fiasco. A nadie le gusta sentirse engañado. Y a nadie le gusta, pensaba Mendel, aceptar que fue engañado y que fue el único. Nos engañaron a todos, no podía saberse, dicen ahora, ¿no? Bueno, hay que compartir la vergüenza para que se diluya y deje de ser vergüenza y al revés, motivo de unidad y cohesión. Por eso, dice él, que esta trampa astuta de la que somos parte los individuos muestra toda la eficacia en la medida y en el momento en que implica a todos a ser cómplices de ella, a expandirla mediante el proselitismo, porque no solamente caes, sino que además promueves esa forma de ser. Hoy lo veríamos de una manera muy clara en los mecanismos de educación, ¿no? En la educación pública, por ejemplo, tiene este mecanismo de reproducción de valores, visiones, perspectivas del mundo y la realidad
Y no hay un modelo educativo, por eso Iván Illich criticaba tanto el modelo educativo contemporáneo, no hay uno solo que no reproduzca la idea del progreso. ¿Qué te dicen? Si vas a ser barrendero, sé el mejor barrendero, ¿no? Pero aplícate, no importa lo que seas, échale ganas, sé el mejor, sé la mejor, esfuérzate, trabaja, la recompensa vendrá en algún momento. Es una gran engañifa, eso no va a ocurrir. Pero la única manera de mantenernos cohesionadas y cohesionados como sociedad es que esto se reproduzca. Va a decir Menville, de alguna manera, el que ha caído en la trampa astuta, tanto en los momentos lúcidos, es decir, cuando se da cuenta de que está atrapado, como en los momentos de total seducción, es decir, cuando se la está creyendo, está impelido a justificarse o a legitimarse por haber caído en la trampa. La misma sensación de atrapado impulsa a intentar negar la existencia de la trampa o afirmar que esta es la más sublime liberación. Es decir, acepto que estoy atrapado, pero para no pasar la vergüenza de que caí en ella, tengo que decir o hacer parecer que en realidad esta trampa no es tal, que estoy atrapado en la más hermosa de las sublimes sueños de realización individual, porque yo soy un sujeto racional, inteligente, que busca el bienestar a toda costa, ¿no? Entonces, esta trampa se convierte en plenamente astuta y capaz de tenernos a todos dominados en el momento en que no solo seduce o incita a todos los demás a caer en ella, sino que además te lleva al proselitismo, incluso a los más lúcidos, ¿no? Esta cuestión de Menville ayuda mucho a explicar fenómenos contemporáneos de por qué gente tan brillante puede caer en la seducción de los populistas, ¿no? ¿Por qué gente tan brillante puede caer en la seducción del discurso de aquellos que dicen puras mentiras y que es evidente que están mintiendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la constante salamería respecto de los gobernados o de los gobernados al poderoso, insisto, es un círculo que se cierra en sí mismo, va a ser siempre el mecanismo por el cual se va a reproducir esto. Dice, cuidado, porque cada recién caído en la trampa se convierte en un prosélito que se dedica enormes esfuerzos además a conseguir nuevos adeptos. Tanto si está convencido inequívocamente de lo maravilloso que ha encontrado, como si manifiesta dudas o intuye lúcidamente la trampa. Es decir, sabes que estás ahí, pero sabes que te conviene. Porque recuerden, en Menville, la envidia, el egoísmo siempre están presentes. Y si te conviene, ahí te vas a quedar. Y cuidado con los más astutos, porque son más peligrosos. Va a decirnos, ¿no? Ya sabemos por la historia, dice Menville, que no hay nada más peligroso que un recién convertido a alguien que quiere ocultar sus dudas. Los más grandes y crueles inquisidores han sido muchas veces nuevos conversos o creyentes con mala conciencia. Piensen ustedes en Pablo de Tarso, ¿no? Que es en realidad el fundador de la Iglesia Católica como la conocimos. Era un converso, era un feroz convencido de los romanos, cobrador de impuestos, y cuando se convierte es el más feroz de los católicos o cristianos en ese momento y funda como tal una institución de poder, ¿no? Va a decirnos literalmente Menville, y aquí leo, es razonable pensar que ninguno de ellos, aunque pensaran lo que pensaran en su interior, se atrevería a contradecir abiertamente lo que todos los demás consideran criminal dudar. Es decir, ya no solamente se trata de que puedas o no, es que es un acto criminal dudar de que esto así debe funcionar, de que es lo mejor para todos. ¿Alguien leyó la novela El extranjero de Albert Camus? Si no la han leído, léanla. Fíjense cómo en el juicio se juzga su actitud moral, no el crimen que cometió. No les quiero spoilear, pero va caminando por la playa y mata a un sujeto, ¿no? De la nada. Lo enjuician y en un momento del juicio le pregunta a uno de los magistrados, ¿no? Oiga, ¿usted lloró en el velorio de su madre? Porque le habían ido a decir que no había llorado. Entonces dice, no, yo no lloré, y el escándalo es brutal en el estrado, ¿no? Entonces se juzga la cualidad moral del sujeto, no se juzga el crimen que ha cometido, ¿no? Claro, es un asesino cruel en tanto que no lloró en el funeral de su madre, ¿no? Entonces, lo criminal
es cuestionar el argumento o la lógica interna del sistema. Eso es lo criminal, no lo que hagas en particular, porque lo particular ya vimos. Menville dice, bueno, si un ladrón roba a otro, pues está bien, va a generar bienestar social, va a generar consumo y economía, pues está bien, ¿no? Entonces, las palabras de Menville son tremendamente potentes porque son de un realismo inusitado en su época y todavía para hoy, ¿no? Fíjense, vuelvo a leer, dice, no hay hombre, por grande que sea su capacidad o inteligencia, que sea invulnerable a la fascinación de la adulación si ésta se aplica con arte, adaptándola a sus facultades. Los niños y los tontos se tragarán las alabanzas personales, pero a los que son más astutos hay que manejarlos con gran cautela y cuanto más general sea la adulación, menos sospecha despierta en aquellos a quienes va dirigida. Bueno, este es el trasfondo ético desde el cual está pensando Menville. Ahora bien, lo que va a decir es que las leyes sociales son el resultado de la voluntad egoísta de los débiles para apoyarse mutuamente, protegiéndose aparentemente del más fuerte, ¿no? Por eso, en esos términos, lo que va a decir es, si uno roba, es lo que les estaba diciendo hace rato, textual, 500 o 1000 guineas a un viejo avaro, que rico, poseedor de casi 100,000 libras esterlinas, pues gana solo 50 al año, quien roba, es seguro que tan pronto como este dinero robado se ha gastado, va a circular en el comercio y la nación va a ganar con este robo. Fíjense cómo es un autor que no está pensando en los términos morales y éticos en los que normalmente esperaríamos, pues esperaría dentro de la aceptación del engaño que nos está diciendo Menville, que deberíamos pensar, ¿no? Ahora, él va a pensar, imagínense en el ámbito económico, un libertino, dice, va a actuar siempre por vicio, ¿no? Pero en su actuación, su prodigalidad, da trabajo a sastres, a sirvientes, a perfumistas, a cocineros y hasta mujeres de mala vida, dice Menville, textual, ¿no? Que a su vez van a emplear a panaderos, a carpinteros, etcétera. Entonces, la rapacidad y la violencia del libertino benefician a la sociedad en general. Sin embargo, dice también él, los pobres deben sacrificarse usando el baño y trabajando para permitir que los ricos se deshagan de su dinero. Es una lógica de conveniencia, de egoísmos compartidos que van a ir teniendo medidas de realización en función de lo astuto que seas o de la astuta que seas. Ahora bien, vivimos en términos generales, dice Menville, cohesionados por la avidez del dinero y por la vanidad. Esos son los dos grandes motores de la política y la economía. Repito, la avidez y la vanidad. Estos son los motores de la prosperidad. Si no hay avidez y vanidad, la sociedad no funciona como la conocemos. Y por eso no es negativo, como se ha planteado desde la moral cristiana católica, que estos vicios permanezcan. Al revés, hay que alentarlos. Fíjense, dice Menville, solo los tontos se esfuerzan por hacer de un gran panal un panal honrado. ¿Qué quiere decirnos con esto? Y aquí entro para cerrar, y ya no me va a dar tiempo de explicar toda la fábula de las abejas, pero lo que quiero cerrar entonces, voy a dedicar otra sesión, la siguiente con Menville. Lo que nos va a decir entonces es, para concluir, que la moral como funciona y como está articulada, en realidad es un espejismo. ¿Y por qué es un espejismo? Porque edulcora lo que es inconfesable. Lo que es cierto, dice Menville, es que las personas somos malvadas, egoístas, todos los males que decía Hobbes, ¿no? Así somos, naturalmente hablando. Claro, también hay deseos de bondad y también hay sentimientos de solidaridad, de frugalidad, etcétera. Pero ambas cosas conviven en el ser humano. Sin embargo, la historia nos muestra que los sentimientos que más prevalecen y que en mayor medida nos mueven a hacer cosas son la avidez y la vanidad. ¿A quién no le gusta que le estén sobando el ego, diría mi abuela, ¿no? Es decir, esta idea de que te estén diciendo que eres inteligente, guapo, hermosa, valiente, el mejor cuerpo, las mejores ropas, el mejor gusto. Fíjese cómo todo esto son
categorías vacías. Y vacías en el sentido de que cada quien las llena con los significantes que tiene en la cabeza y los referentes a los que tiene disposición o disponibilidad. De tal forma que cuando te dicen eres la más hermosa o el más hermoso, te la crees, ¿no? Digo, ¿quién va a decir, no, si estoy bien feo y parezco Quasimodo? O sea, digo, requiere un realismo y una solidez psicológica fuera de serie, ¿no? Entonces, cuando te dicen guapa, guapo, hermosa, hermoso, te la crees. Es bonito que te lo digan. Si te están adulando, te están alimentando la vanidad. Lo mejor sería verse y pensar qué quiere esta, ¿no? Diría, nuevamente citando a mi abuela, algo quiere y no es dinero, ¿no? Entonces, la idea de fondo de Melville es que los sentimientos que prevalecen, las pasiones que prevalecen son estas, y no está mal. Lo que ocurre es que psicológica y moralmente es inconfesable decir sí soy un vil egoísta, sí soy un libertino y un vicioso. Nomás el Marqués de Sade, se debió decirlo con todas sus letras, ¿no? El divino Marqués, el viejo libertino, como le dirán algunos, ¿no? Más adelante Bukowski en el siglo XX lo replicará, pero difícilmente alguien se planta ante la sociedad y dice yo soy un antivirtuoso, soy un vicioso y soy la causa de que ustedes vivan a todo dar. Digo, hay muy poca gente así, ¿no? Le tacharían de cínico o cínica. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, muchas personas evidentemente piensan así, pero no se presentan de esa manera. ¿Y qué te dicen? Yo amo al pueblo, ¿no? Los quiero, los adoro, ¿no? Voy a hacer todo por ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son el espíritu de México revivido. Ustedes son la encarnación de la virtud nacional. Ustedes son la encarnación de los pueblos que nos dieron historia, origen y destino. Bueno, ¿a quién no le gusta oír eso, no? Claro, el poderoso sabe que aquellos que se convencen de ese discurso van a ser sus proselitistas y van a caer en la trampa. Y cuando se den cuenta que están en la trampa, va a ser tan vergonzoso reconocerlo que van a negarla y van a decir, no, esto no es una trampa. Este es el oasis de la libertad. Lo que pasa es que tú no lo quieres ver así. Eres uno de los parias de la sociedad y entonces viene la contrapropuesta o digamos la contraversión. Eres un apestado de la historia. En tanto que no quieres lo que todos los demás queremos, eres un contestatario, no en el sentido positivo, sino en el de aquellos que niegan la posibilidad del progreso. El motor de la prosperidad, pues, nos dice Melville, no es otro sino que la combinación de los valores, de los antivalores, dirán algunos, de la avidez y la vanidad. Fíjense qué duro y qué visión tan más descarnada de lo que somos los seres humanos, en tanto integrantes de una comunidad política y económica organizada. La siguiente sesión voy a exponer a partir de esto, pues cómo nos narra que funciona la fábula de las abejas y cómo esta describe todo el entramado político, social, jurídico de una sociedad. ¿Dudas, comentarios hasta acá? Quedan 2 minutos. Duro Melville, ¿no?